Sí, ingeniero, yo veo. Ok, bueno, entonces comenzamos. Ahora vamos a ver el manejo del espectrofotómetro. Entonces, como le dije, el Spectronic 20 es bien didáctico, bien práctico. Y bueno, solo los otros son parecidos. Vamos a ver los equipos ya. Vamos a ver diferentes tipos de equipos. Vamos a hacer les voy a pasar también unos videos del manejo del espectrofotómetro, del funcionamiento. Bueno, el espectrofotómetro es un instrumento que descompone un haz de luz, haz de transición electromagnético, separándolo en bandas de longitudes de onda específica, formando un espectro atravesado por numerosas líneas oscuras y claras, semejante a un código de barra del objeto con el propósito de identificar, calificar y cuantificar su energía. Como lo vimos antes, tenemos una fuente de luz, una rendija, que para que pase una luz homogénea, pasa un lente, lo dirige hacia un prisma, al pasar por el prisma se descompone, y nosotros utilizamos un rayo de luz correspondiente a una longitud de onda específica, pasa esa luz sobre una muestra que se quiere analizar, esta absorbe la luz de acuerdo a su concentración y finalmente pasa a un detector. Entonces, fíjense ustedes que va a absorber de acuerdo a los elementos que tenga. Bueno, el mecanismo interno, como les dije, tenemos una fuente de luz, generalmente una luz de tungsteno, pasa a través de una rejilla para homogeneizar la luz, atraviesa el monocromador, que no es más que un prisma, y entonces decompone la luz en sus diferentes longitudes de onda. Entonces nosotros vamos a seleccionar una longitud de onda específica. Quiere decir que si la rejilla la movemos, vamos a tomar una sola longitud de onda. Luego hacemos pasar que atraviesa a través de la solución con la muestra, que está en una cubeta, y esta va a absorber energía de acuerdo a su concentración. Y luego pasa entonces a un detector, que nos va a dar la absorbancia o la tramitancia, dependiendo qué es lo que necesitamos leer. Generalmente vamos a leer la absorbancia. Eso es un mecanismo que así está compuesto. Fíjense que tiene una serie de espejos. Entonces, como les dije, en el espectrofotómetro tenemos un monocromador, el que nos permite que salga una sola longitud de onda. Por ejemplo, el rojo está a 700 nanómetros, el verde a 546.1 y el azul a 435.8 nanómetros. Es usual que seguir una receta para la determinación de la concentración de un compuesto en particular se indica la longitud de onda específica a la que hay que leer en el colorímetro o en el espectrofotómetro. ¿Por qué leer a diferentes longitudes de onda, compuestos parecidos pero diferentes? La explicación radica en el hecho de que cada producto químico se caracteriza por zonas del espectro visible o no visible en el cual absorbe con mayor o menor intensidad, conformando en su conjunto el espectro de absorción.
Estoy repitiendo un poquito para que entremos a ver el funcionamiento del espectrofotómetro. Dijimos que cada compuesto de complejo simple, estamos hablando que en el espectrofotómetro podemos leer la concentración de un compuesto. En este tipo de equipo, el espectrofotómetro. Como el compuesto no tiene una longitud de onda específica, entonces nosotros vamos a encontrar esa longitud de onda específica. ¿Cómo? Entonces vamos a hacer, obviamente que vamos a tener idea de cuál es la longitud de onda, o por teoría podemos saber cuánto es la longitud de onda que vamos a utilizar, pero en el equipo necesitamos establecerla. Entonces lo que se hace, con una muestra diluida, en el equipo vamos moviendo la longitud de onda y leyendo a solvancia a diferentes longitudes de onda. Vamos a ver que esta va a ir creciendo hasta que llegue a un pico máximo y después otra vez vuelve a decrecer. Esa longitud que tiene el pico más alto es la longitud de onda óptima. Con esa longitud de onda óptima es la que podemos leer ya para adelante la concentración de la muestra que estamos buscando, ¿no? Entonces después ya graficamos absorbancia versus concentración. Nosotros lo que hacemos es preparamos, bueno, con esta vamos a obtener un pico así más o menos. Entonces un pico así. Lo que pasa es que no salió. La relación entre la absorbancia por una sustancia a una longitud de onda determinada y su concentración es directamente proporcional, es decir, a mayor concentración, mayor proporción de la absorbancia. Entonces nosotros preparamos soluciones, generalmente la solución de máximo rango lineal. La solución de máximo rango lineal es aquella concentración a la cual la relación absorbancia-concentración es una línea recta. Entonces tomamos como máximo y el cero trazamos una línea recta. También se preparan soluciones intermedias para ver si caen sobre la línea. ¿Por qué se preparan las soluciones intermedias? Porque no se olviden que el equipo es real y hay que ver si está trabajando correctamente. El equipo con el tiempo se agota la lámpara o se descalibra por algún movimiento, cualquier cosa, o a la corriente eléctrica. Entonces lo que hacemos es ya preparamos soluciones intermedias. Primero la máximo rango lineal y cero y trazamos la línea. Después preparamos soluciones intermedias para ver si da por el medio. O si todo está bien, entonces tenemos esta ecuación. Y nosotros comenzamos a leer muestra, absorbancia en el equipo y luego encontramos la concentración en el gráfico. ¿No es cierto? Si la concentración es muy alta, entonces se hacen diluciones y se multiplica por el número de veces que se hizo la dilución. Hay que encontrar el factor de dilución hasta que entre dentro de la curvita y recién leemos y multiplicamos por el factor de conversión. En el espectro de absorción, fíjense ustedes, para la clorofila, sus diferentes compuestos tienen diferentes longitudes de onda, entonces vamos a leer para cada elemento a esa longitud de onda, vamos a leer la concentración y vamos a ver cuánto hay de cada uno de ellos. Entonces, pero tiene que ser independientemente. Si queremos leer la ficocianina, por ejemplo, tenemos que ubicar esta longitud de onda en el equipo y leemos y sabemos que estamos leyendo esto de la muestra, ¿no es cierto? Así más o menos se ve. Estamos viendo la distribución. En el visible dijimos que la longitud de onda va de 350 a 750, más o menos, dependiendo del autor.
400, 700. Entonces, fíjense ustedes que viene del violeta hasta el rojo, hasta 700. Bueno, este es un ejemplito. Ahora quiero ver. También, como hablamos de diluciones, tenemos que hablar de cuando son muy concentradas, entonces tenemos que tomar pequeñas cantidades de muestra para hacer la dilución. Y tenemos que ser precisos. Entonces, eso se toma, las muestras se toman generalmente cuando uno prepara su estándar, prepara a partir de un patrón de 1000 partes por millón. Ese viene preparado, ese vale 1000 partes por millón aquí en la China, donde sea. De ahí hacemos las diluciones. Pero si no tenemos el patrón, entonces a partir de una muestra, o por ejemplo, si es un elemento, si es un elemento, podemos diluir 1 gramo del elemento, lo disolvemos y le vamos a 1000 y tenemos 1000 partes por millón, ¿no es cierto? Miligramos por litro. O a partir de un compuesto. ¿Cómo se hace a partir de un compuesto? Por ejemplo, el sulfato, vamos a suponer sulfato de calcio. Y queremos preparar calcio. Entonces tenemos un sulfato de calcio que es puro. Entonces la relación es, tenemos en el peso molecular del sulfato hay el peso atómico del calcio. Para 1 gramo de calcio, X. Entonces, ahí pesamos esa muestra de sulfato, la diluimos y esa solución tiene 1000 partes por millón de calcio. Igual con permanganato, con dicromato, o lo que sea. Entonces partimos. ¿Cuándo vamos a hacer un elemento? Estamos hablando de un elemento. Para muestra, preparamos también, digamos, 1000 partes por millón de la muestra, y de ahí hacemos las diluciones para luego hacer la gráfica. También hablamos que había diferentes tipos de cubeta. Hay redondas, circulares, un tubo. Fíjense, es un tubo cuadrado, tienen 2 partes esmeriladas y 2 partes transparentes. Entonces se la agarra, se la toma de las partes esmeriladas. Generalmente hay que trabajar con guantes porque son muy sensibles. Entonces, fíjense, normalmente son así. Hay también de plástico. Nosotros tenemos de plástico en el laboratorio, pero son caras. Lo mejor es de cuarzo. ¿Sí? Entonces, cuando la muestra es muy, dependiendo, cuando es muy diluida, podemos utilizar este tipo de cubeta. Okay. Estas son las cubetas que utilizamos. Generalmente son estas, chiquitas así. Bien. Dijimos que el único que cumple y que no hay desviación de la luz es el cuarzo. Por eso las cubetas se hacen de cuarzo. La curva patrón, eso estuvimos hablando. El razonamiento para el proceso de determinación de una concentración desconocida es a partir de concentraciones conocidas, de las cuales también se sabe su absorbancia. Se hace la curva patrón. Generalmente, uno tiene ya idea o ya viene tabulado la absorbancia para los elementos, o para un compuesto. Entonces, pero de todas maneras, sí o sí hay que leer en el equipo. Uno cada vez que utiliza su equipo o que va a preparar una curva, entonces uno tiene que anotarse la absorbancia del máximo rango lineal. Y así tenemos ya una referencia de la absorbancia del patrón.
Ya, entonces, dice a partir de concentraciones conocidas, de las cuales también se sabe su absorbancia, es posible interpolar o intercalar la concentración del problema sabiendo su absorbancia. Ok. Cuando no da exactamente, entonces vemos que hay que interpolar para hacer la gráfica. Esta gráfica es la que nosotros preparamos. O sea que esta gráfica tenemos que estar seguros, primeramente, de preparar nuestras soluciones patrones, ¿no es cierto? Estándares, perdón, a partir de un patrón. Entonces, estas soluciones, esta es la del máximo rango lineal y estas soluciones intermedias uno prepara para ver la linealidad de la curva. Bien, como es la absorbancia, guarda una relación lineal con la concentración, se comprende la existencia de una relación proporcional entre la absorbancia y la concentración. ¿Cierto? Entonces, sabemos que la concentración 1 por el volumen 1 igual a la concentración 2 con volumen 2 y hacemos las diluciones. Bueno, estas son las gráficas, unos ejemplos de cómo se trabaja. Hay diferentes formas. Ya, este otro es una glucosa, nosotros vamos a hacer en la ayudantina, vamos a hacer, supongo, con azúcar morena, con azúcar blanca, para ver la curva. Ya, entonces este es real, esta hay que hacer una curva bien, rectita. Un aspecto importante de la evaluación espectrofotométrica es que muchas moléculas orgánicas no absorben el intervalo del espectro visible, sino en el rango de longitud de onda acorde al ultravioleta o al infrarrojo. ¿No? Hay soluciones que sí o sí, ya les dije que tienen su longitud de onda y que ellas absorben a una cierta longitud de onda. Pero también no siempre puede estar en el visible. También hay, por ejemplo, vamos a ver más adelante, hoy día vamos a ver el espectrofotómetro de absorción, el, el, espectrómetro, digamos, de luz infrarroja y ultravioleta. Los espectrofotómetros igual, vamos a ver que esto que estamos viendo es en el visible, después vamos a ver en el infrarrojo y después vamos a ver también en el ultravioleta. Ya no vamos, esto estamos por terminar lo que es visible. Por eso les dije que para diferentes longitudes de onda, al compuesto, por ejemplo, este compuesto de doble enlace se puede leer a 171 nanómetros, 180, 182, hay diferentes. Entonces uno ya establece la longitud de onda para ver estos ciclesanos, qué sé yo. Entonces ya viene preestablecida la longitud de onda, pero podemos leer, en este caso, fíjense ustedes, estamos fuera del visible. Y en este caso, también estamos fuera del visible, pero estamos ya en el infrarrojo. Acá estamos hablando que estamos en el ultravioleta y acá estamos en el infrarrojo. Hay equipos que tienen un rango más grande, puede estar incluso de 200 nanómetros hasta 800, 900 nanómetros. Entonces abarca un poquito más. Pero mejores son los equipos que son más específicos, por ejemplo. Todo lo que es compuestos orgánicos, generalmente a compuestos orgánicos, se mide con el infrarrojo, generalmente. Vimos los tipos de espectrofotómetros. En la actualidad existen tipos de aparatos con los mismos principios que hay mecánicos y digitales. Unos miden solo la luz visible, otros son más precisos y miden también la luz ultravioleta. Infrarrojo, de absorción atómica, fluorescencia de rayos X, de emisión de plasma. Multipropósito para medir directamente la solución con suspensión, muestra sólida y biológica acoplado a masa. Fíjense ustedes que ya cada vez son más sofisticados. Esto es una absorción atómica. Y este
es un autosampler que se llama un muestrador automático. Este, por ejemplo, es el espectro inhibente que mide la luz visible. Este es ultravioleta. Y este de acá es visible y ultravioleta. Bueno, este es el Spectronis 20, hay el digital y hay el analógico, ¿no? Ahí vamos a ver cómo funciona este aparato. La parte del Spectronis tiene un indicador digital, indica el índice de modo, el modo, decremento, incremento. Este acá es el monocromador, el detector de longitud de onda. Este, el interruptor encendido del control de cero. Lo prendes y con este es el cero. El control de tramitancia y de absorbancia. Y acá se coloca la muestra. Vamos a verlo con más detalle. El manejo del espectrómetro. En la siguiente diapositiva se le proporciona el instructivo para el manejo del espectrómetro modelo, el espectrofotómetro modelo Spectronis 20. Como le dije, hay que prender el aparato a 10 minutos, más o menos 10-15 minutos antes de utilizar, se activa la luz roja del encendido. Bueno, primero casi se prende la lucecita. Primero prendemos con A. Prendemos y se prende la lucecita en el indicador, 10 minutos, y seleccionamos la longitud de onda con la que vamos a trabajar acá, con el monocromador. Entonces, lo primero que se hace sin nada, ajuste a 0% de tramitancia con la tapa cerrada y sin muestra. Entonces, tapadito, sin nada, sin muestra, nosotros con este hacemos 0. Lo ponemos en 0 cabalín. Insertamos la cubeta con el blanco, que generalmente es agua destilada, y obviamente como es blanco tiene que darnos 0% de absorbancia, 100% de tramitancia. Entonces ajustamos con E, con este de acá, a 100% de tramitancia, 0% de absorbancia. ¿Ok? Está en la escala. 0% de absorbancia, 100% de tramitancia. O sea, no absorbe nada porque no tiene nada y transmite todo. Retiramos el blanco de la cubeta y agregamos la muestra problema y comenzamos a leer ya la absorbancia. La tapa D, la aguja D del lector se deslizará sobre la escala F. Entonces, cada que pongamos una muestra, vamos a ir leyendo la absorbancia acá. Y se lee también tramitancia en porcentaje. Pero lo que nosotros vamos a trabajar es en absorbancia porque la relación es lineal con la concentración. Entonces ya sabemos, repitamos, prendemos el equipo, sabemos que se prende la lucecita, hacemos 0, elegimos la longitud de onda con la que vamos a trabajar y con este hacemos 0. Y sin nada, sin tubo, sin nada, vacío. Luego colocamos el blanco y hacemos 0% de tramitancia, 100% de 0% de absorbancia, 100% de tramitancia, perdón, con este. Tiene que dar 100% de tramitancia y 0% de absorbancia. Una vez ahí, a partir de ahí, ya metemos la muestra y comenzamos a leer la absorbancia. Leemos la absorbancia, nos vamos al gráfico y encontramos la concentración. Cuidado, las muestras no deben tener burbujas, encontrarse turbias o con precipitado. El volumen de la muestra en la cubeta
No debe ser excesivo para evitar que se desborde. En caso de que sucediera, se debe limpiar con un paño limpio o papel absorbente suave para evitar rayar. La cubeta se sujeta por los lados opaco, la cantidad, o sea, la parte esmerilada, la cantidad adicional es máximo hasta 3/4 partes de la cubeta. No se debe derramar líquido, sobre todo solvente, ácido o álcali dentro del contenedor de la cubeta. Se puede dañar parte del mecanismo. Si ustedes se fijan, este equipo utiliza unos tubitos transparentes. No son como los otros. Se debe mantener el espectrofotómetro limpio y libre de humedad. Bueno, ese era todo lo del espectrofotómetro. Este ya se las pasé. Entonces, vamos a ver. Ay, perdón. Ahorita vamos a ver infrarrojo. Entonces, espectrofotometría infrarroja. ¿Qué es la espectrofotometría? Es un método de análisis óptico más usado en la investigación química y bioquímica. Es la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda. Entonces, ¿qué es la espectrofotometría? Es la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda. Entonces, fíjense ustedes, esto a la llama es un espectro de luz, una llama de alcohol. Otra vez vemos el espectro de la luz. Este es el visible. Aquí estamos nosotros entre 400, 700, 350, 750, depende. Este es el visible. Este es el que podemos ver. Más del visible, a partir del rojo, está el infrarrojo y podemos medir en micrómetro. Después del infrarrojo viene el microondas, ya podemos leer en centímetros. Estamos hablando de la longitud de onda, y después viene ya la radio, la televisión, y podemos leer, ya la longitud de onda viene en metro. Menores que el visible, tenemos la ultravioleta, que podemos medir hasta 100 nanómetros. De 100 a 350 está el rango de la luz ultravioleta. Los rayos X de 1 nanómetro a 100 nanómetros. Y menores a 1 nanómetro están los rayos gamma. ¿Ok? Fíjese usted que hay una radiografía, una luz violeta, aquí una roja, aquí aparece la radio, como para que no se olviden nunca, y menores de 1 nanómetro están los rayos gamma. Y sabemos que los rayos gamma se descomponen, tienen 3 tipos de rayos, ¿no? La luz de los compuestos radioactivos tienen 3 rayos: alfa, beta y gamma. Alfa era negativo, el beta positivo y el gamma es pura energía. Por eso que aparece aquí el símbolo de radioactividad. La espectroscopía infrarroja, rama de la espectroscopía que trata la parte infrarroja del espectro electromagnético. Cubre un conjunto de técnicas, siendo la más común una forma de espectroscopía de absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en vibración. Entonces, la luz infrarroja solo hace vibrar las moléculas, ¿cierto? Cuando hablamos del visible, estamos hablando de elementos, ¿cierto? Es decir, las moléculas comienzan a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que le suministra mediante luz infrarroja. O sea, la luz infrarroja lo único que hace a la molécula es hacerla vibrar.
Por eso que eso es lo que se mide en el espectrofotómetro, la vibración de las moléculas. Entonces, tipo de vibraciones de las moléculas. Pueden distinguirse dos categorías básicas de vibraciones: la tensión, de tensión y de flexión. Vibración de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Hablando de tensión, cambio en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Está hablando de la tensión. O sea, ahora, y la flexión están originadas por cambios en el ángulo que forman los enlaces. Por ejemplo, esta vibraciones por tensión solamente hay un movimiento o variación entre la distancia interatómica entre dos átomos. Puede ser simétrica si ambas se mueven de dentro para afuera, o asimétrica si una se estira y otra se acerca. Son las vibraciones. También están las vibraciones de flexión, dijimos que son los cambios en el ángulo que forman los enlaces. Entonces, estos ángulos se van a mover y entonces va a haber un cambio. Puede ser balance en plano, tijereteo en el plano, aleteo fuera del plano, torsión fuera del plano. Entonces, las vibraciones pueden ser tensión y flexión. Aquí hay una forma de expresarlo mejor: asociación en infrarrojo. Fíjense, simétrico, asimétrico, y las vibraciones de flexión son estas. Estas cuatro son las vibraciones de 1 y 2, son simétricos. 1 y 3, perdón. Simétrico y asimétrico, estamos hablando de tensión. 1 y 3. Y vibraciones de flexión, estamos hablando del B2, el X, el Y y el Z. Entonces, la luz infrarroja lo único que hace es hacerla vibrar a la molécula. Hay unas tablas características para espectroscopía de infrarrojo. Intervalo, infrarrojo, estamos hablando más de 700. Fíjense, entre 3600 y 2200 los enlaces OH. Y se mide vibraciones por tensión. Entre 3500 y 3200 nitrógeno e hidrógeno, tensión. Entre 3000 y 2800 carbono e hidrógeno, tensión. Entre 1600 y 700 también puede haber oxígeno, hidrógeno y el tipo de vibraciones por flexión. Entre 1640 y 1550 también compuesto de nitrógeno e hidrógeno, enlace nitrógeno e hidrógeno. Entre 1400 y 1200 tenemos carbono e hidrógeno también. Y entre 1350 y 1000, carbono e nitrógeno. Los enlaces carbono-nitrógeno. Si los compuestos que tengan estos enlaces podemos leer en el infrarrojo su concentración. Tipos de espectroscopía infrarroja, tanto desde el punto de vista instrumental como de sus aplicaciones, es conveniente dividir la región infrarroja en 3 regiones nominadas. Espectroscopía infrarroja de región cercana, la NIR. Espectroscopía infrarroja de región medio, el MIR. Y espectroscopía de infrarroja de región lejana. La espectroscopía
de infrarrojos de región cercana, la NIR, el espectro de infrarrojo cercano NIR se extiende desde el extremo de la longitud más alta del visible. Estamos hablando de 700, 800, dijimos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que comienza de 780 nanómetros. Donde comienza la luz infrarroja. Las bandas de absorción en estas zonas son sobre todo sobre tonos o combinaciones de las bandas vibracionales de tensión, útil para el análisis cuantitativo de compuestos que contengan agrupaciones funcionales con hidrógeno o hidrógeno unido a carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, todos estos compuestos podemos leer de enlace carbono-hidrógeno, hidrógeno-nitrógeno, hidrógeno-oxígeno en el infrarrojo cercano, alrededor de 780 nanómetros. La espectroscopía infrarroja de región medio, la MIR, una región de frecuencia dividida en consecuencia del grupo de los 2.5 a 800 micrones. Micrones ya son más grandes la longitud de onda, más grandes. Fíjense ustedes que aquí estamos hablando de 780 nanómetros y aquí estamos ya hablando en micrómetros. Entre 8 y 15 micrones. En la región de frecuencia de grupos, las bandas principales de absorción pueden asignarse a una unidad de vibración de una molécula. Esto es, unidades que solo dependen a mayor o menor grado del grupo funcional que produce la absorción y no de la estructura completa de la molécula. El intervalo de 2.5 a 4, la absorción es característica de vibraciones de estiramiento de hidrógeno con elemento de masa 19 o menos. ¿Ya? Entonces, el peso atómico, 19. Entonces, estamos hablando que vamos a leer entre 2.5 y 4 micrómetros. ¿Cierto? Ya, porque si no, estaríamos hablando 2.500, 4.000 nanómetros, ¿no es cierto? Sí. El espectro de infrarrojo de la región lejana, la región es entre 15 y 1.000 micrómetros. Entonces, contiene la vibración, estaríamos hablando de 1.000.000 de nanómetros, ¿no es cierto? O 15.000 nanómetros. Entonces, por eso ya hablamos con micrómetros porque son más grandes las longitudes de onda. Contienen las vibraciones de flexión del carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, con masa superior a 19 y vibraciones moleculares adicionales del sistema cíclico o insaturado. Las vibraciones moleculares de baja frecuencia en el infrarrojo lejano son muy sensibles a los cambios de conformación de estructura de la molécula. Las frecuencias del infrarrojo lejano para compuestos organometálicos suelen ser sensibles al ion átomo metálico y estos también pueden utilizarse en el estudio de enlaces de coordinación. Esta región es muy adecuada para el estudio de los compuestos inorgánicos, cuyos átomos sean pesados y con enlaces tendientes a ser débiles. Veo un poquito el fundamento teórico. La espectroscopía, la espectrofotometría infrarroja, se basa en el hecho de que las moléculas tienen frecuencias a las cuales rotan y vibran. Es decir, los movimientos de rotación y vibración moleculares tienen niveles de energía discretos, modos normales de vibración. Las frecuencias resonantes o frecuencias vibracionales son determinadas por la forma de la superficie de energía potencial molecular, las masas de los átomos y eventualmente por el acoplamiento vibrónico asociado. Para un modo vibracional en una molécula se activa el infrarrojo debe estar asociada con cambios en el dipolo permanente. A ver,
cuando estamos hablando de espectrofotometría infrarroja, estamos hablando de longitudes de ondas grandes. Luces de infrarrojo ya es grande la longitud de onda. Entonces, la vibración, esas luces no son tan energéticas como es una ultravioleta, que la longitud de onda es más pequeña y la frecuencia es más alta. En este caso, la frecuencia es baja. Por eso ataca solamente a las moléculas, las hace vibrar. Nada más. Para medir una muestra, un rayo de luz infrarroja atraviesa la muestra. Cuando la frecuencia de excitación de un enlace o grupo de enlaces coincide con alguna de las frecuencias incluidas en las ondas, corresponde componentes del rayo, se producen absorción, registrándose entonces la cantidad de energía absorbida en cada longitud de onda. Esto puede lograrse escaneando el espectro con un rayo monocromático, el cual cambia de longitud de onda a través del tiempo, o usando una transformada de Fourier para medir todas las longitudes de onda a la vez. A partir de esto, se puede trazar un espectro de transmitancia o absorbancia, el cual muestra a cuál longitud de onda la muestra absorbe el infrarrojo y permite una interpretación de qué enlaces están presentes. Entonces, lo que nosotros vamos a leer es la absorbancia a diferentes longitudes de onda, y esa absorbancia la vamos a relacionar ya con los compuestos. Ya como otra vez llegamos a ver el espectro. Este espectro ustedes lo deben saber completamente. Estamos hablando del visible, que va del violeta al rojo, entre 400 y 700, otros 350. Vamos a ver 400 nomás, 700. Entonces, aquí están los colores. Nosotros ahora estamos viendo el infrarrojo. Estamos hablando de 700 adelante, ¿no? Entonces, estamos hablando del infrarrojo entre 800 y 1.000.000 de nanómetros. Por eso estamos hablando ya hablamos en micrómetros, ¿cierto? 1.000 micrómetros y 2.4 micrómetros. Estamos hablando del infrarrojo ya, de 800 a 1.000.000 de nanómetros. A mayor longitud de onda, menor energía. Entonces, porque la frecuencia, como la longitud de onda es más grande, la frecuencia va a ser menor. Entonces, la energía también, porque la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Fíjense ustedes que acá, en este mismo cuadro, mostramos la luz visible, el infrarrojo y ultravioleta, rayos X. Dijimos que hasta 100 nanómetros estaba el infrarrojo, el ultravioleta, perdón. Entonces, el espectro, la espectroscopía infrarroja, el cercano está entre 800, cerca del rojo nomás está 800 nanómetros, 2.2500 nanómetros, 50.000 nanómetros hasta 1.000.000 de nanómetros de lejano. Estamos hablando de la luz de la espectroscopía infrarroja, ¿no es cierto? Entonces, 2.5 micrómetros sería 5.000 y 1.000 micrómetros. Aquí sería 50. Entonces, estamos hablando entre 800 y 1.000.000 de nanómetros, o entre 0.8 micrómetros a 1.000 micrómetros. Entonces, el infrarrojo cercano está entre 800 y 2.500, el medio entre 2.500 y 50.000, y el lejano entre 50.000 y 1.000.000 de nanómetros. Las regiones para que veamos las regiones del espectro, ese espectro que vimos, los rayos gamma, la longitud de onda es menor a 0.03 nanómetros. Los rayos X están entre 0.3 y 3 nanómetros. Los rayos X. El ultravioleta está entre 3 y 0.4 micrómetros. Estamos hablando de 400 nanómetros.
El visible estamos hablando de entre 400 y 700 nanómetros, o sea, 0,4 micrómetros, 0,07 micrómetros. El infrarrojo es para que cuando mezclamos las unidades no nos perdamos. El infrarrojo cercano está entre 0,7, que es 700 nanómetros, y 1300 nanómetros o 1,3 micrómetros. El medio está entre 1,3 y 8 micrómetros, ¿cierto? Y el infrarrojo térmico está entre 8 y 14 micrómetros. Y el microondas del radar es mayor a un milímetro. Ya estamos ya en milímetros. ¿Ok? Entonces acá, para que no nos perdamos, este es el visible, está entre 0,4 y 0,7 micrómetros, o sea, 400 y 700 nanómetros. El cercano, el infrarrojo cercano está entre 0,7 y 1,3 micrómetros, o sea, 700 y 1300, y 1300 y 8000, y 8000 y 14000, el infrarrojo térmico. Bueno, para obtener los espectros infrarrojos hay dos tipos de instrumentos. Un espectrómetro IR dispersivo de rejilla son aquellos en los que el espectro se analiza en secuencia siguiendo la dispersión de radiación de varias longitudes de onda mediante un monocromador o una rejilla de difracción. Es normal, los espectros dispersos son instrumentos de doble haz que usan rejillas de difracción para dispersar y seleccionar la frecuencia de la radiación a partir de una fuente blanca. O los espectrómetros de transformada de Fourier múltiple son los más utilizados actualmente, a diferencia del dispersivo de rejilla, detecta todas las longitudes de onda y se miden en forma simultánea. Entonces usted mete una muestra y le va a dar un espectro de toda la longitud de onda que ahí aparece en esa muestra. Las muestras líquidas, hay que hacer el tratamiento. Las viscosas y las no viscosas, disco de cloruro de sodio, las volátiles en celda desmontable, las no volátiles en parafina. Las muestras sólidas son solubles en un solvente, suspensión con aceite de mujol. Insoluble en un solvente, suspensión con bromuro de potasio. Muestra gaseosa en trampa de gas. Aplicaciones de la espectrofotometría en el infrarrojo. 3 categorías de aplicaciones. Infrarrojo medio, la región más utilizada es entre 670 y 4000 centímetros. ¿No es cierto? Quiere decir en 14,9 y 2,5 micrómetros. Para análisis cuantitativo y cualitativo se emplean los espectros de absorción, reflexión y remisión. En el infrarrojo cercano estamos entre 4000 y 14000 centímetros a las menos 1, o sea, 2,5 a 7,5 micrómetros. Determina cuantitativamente una de rutina de agua, dióxido de carbono, azufre, hidrocarburos de bajo peso molecular, nitrógeno amínico y muchos otros compuestos sencillos que tienen interés en agricultura y en industria. Estas determinaciones se basan con frecuencia en medidas de la reflectancia difusa de muestras sólidas o líquidas sin tratamiento previo. En infrarrojo lejano, determinación de estructura de especies inorgánicas y organometálicas que utilizan medidas de absorción. Aplicaciones: identificar y caracterización de sustancias,
análisis cualitativo, frecuencia de grupo, catálogo de espectro. Análisis cuantitativo, la ley de Lambert-Witt, estudios superficiales, especies absorbidas, OH, agua, el carbonato, etcétera. Determinación de centros activos, estudios estructurales, determinación de estructuras moleculares y determinación de la simetría. Entonces tenemos un espectro, ese espectro vamos a saber qué longitudes de onda hay acá y vamos a ver a qué corresponde, a qué compuesto corresponde cada esa longitud de onda. Aplicaciones y uso. La espectrometría de infrarrojos es sumamente útil para determinaciones cualitativas de compuestos orgánicos y para deducir estructuras moleculares a partir de sus grupos funcionales, tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. En el análisis cualitativo, la espectroscopía del infrarrojo puede usarse para la identificación de sustancias puras o para la absorción, localización e identificación de impurezas. Para localizar una impureza en una sustancia se hace una comparación en el espectro de la sustancia que se estudia y una muestra de la sustancia pura. ¿No? Entonces, para localizar una impureza en una sustancia se hace una comparación en el espectro de la sustancia que se estudia y una muestra de la sustancia pura. Las impurezas causan bandas de absorción adicionales que aparecen en el espectro. Entonces comparamos y vamos a ver si la muestra, vamos a comparar nuestra muestra de la sustancia pura con la muestra que queremos analizar. En el infrarrojo también están encontrando uso cada vez mayor en el análisis cuantitativo. El principal campo de aplicación de este tipo de análisis se halla en la cuantificación del contaminante atmosférico que provienen del proceso industrial. Entonces, lo que hacemos con el infrarrojo es determinaciones más que todo cualitativas. Entonces, tenemos una banda, nos va a dar un espectro y nosotros vamos a ubicar los picos para saber qué tipo de compuestos hay en esa muestra. Ok, eso es lo que es el infrarrojo. Ahora, adicionalmente, vamos a ver ultravioleta. Bueno, ahora vamos a ver la espectrofotometría de ultravioleta. Vimos, las anteriores clases hemos visto todo lo que era el visible. Ahora hemos visto un poquito lo que es el infrarrojo, fuera del visible. Ahora, con longitud de onda más grande. Estamos hablando de infrarrojo que tiene longitud de onda mayor de 700 nanómetros, 800. Vimos que se puede leer la longitud de onda, el infrarrojo en micrómetros, para no ser muy grande, en nanómetros, 1.000.000, o sea, pucha, más complicado manejar números grandes. Y si hablamos con micrómetros, ya dividido entre 1.000, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el otro extremo del visible, que es el ultravioleta. Bueno, ese está entre 350 o 400 y 100 nanómetros. La espectrofotometría, dijimos, es la medición de la cantidad de energía radiante de radiación electromagnética, es decir, la luz que absorbe o transmite una solución en función de la longitud de onda. Entonces, la espectrofotometría es la medición de la cantidad de energía de radiaciones electromagnéticas. Estamos hablando de radiaciones electromagnéticas, son diferentes luces, ¿no es cierto? Es decir, la luz que absorbe transmite una solución en función de la longitud de onda, o sea, y absorbe o transmite. Basado en la ley de Beer y Lambert, esta medición también puede usarse para medir la cantidad de un producto químico conocido en una sustancia. Fíjense ustedes que en el infrarrojo lo único que hacemos es ver un espectro y ver los picos
y a cuál le corresponde, a qué tipo de enlace. Y con el tipo de enlace sabemos qué tipo de compuestos es el que hay. En el visible cuantificamos la concentración, ¿cierto? También acá, en el ultravioleta, también podemos cuantificar. Entonces hay una luz. Entonces de la cubeta hay una luz incidente y una luz reflejada. Entonces aquí se absorbe, y eso es lo que entre la luz reflejada y la luz incidente podemos tener idea de cuál es la relación, porque este tamaño de la cubeta generalmente está establecido y la absorbancia es igual a ABC, ¿cierto? C es la concentración, B el ancho y el otro es el factor para hacer una ecuación, hacer una igualdad, ¿no es cierto? Entonces, como ya aquí esto no se mueve, entonces la concentración está directamente relacionada con la absorbancia. Entonces, es aplicado la luz ultravioleta, es aplicado a la radiación electromagnética emitida por la región del espectro que ocupa la posición intermedia entre la luz visible y los rayos X. Estamos hablando de 400 a 10 nanómetros. Está entre la luz visible y los rayos X. Este espectro ultravioleta está dividido en 4 áreas designadas VA, VB, VC y VB. Entonces, hay diferentes clasificaciones. Fíjense aquí nomás, aquí hay 4. El cercano, el medio, el lejano y el extremo. ¿Cierto? Aquí, fíjense acá, entre 400 y 180, está el VC, el VB y el VA. Y el ultravioleta vacío. Entonces, estamos hablando del ultravioleta entre 10 y 400 nanómetros. Su tipo de rayos ultravioleta. Ultravioleta A, onda larga, entre 400 y 313 nanómetros. Esa es la longitud de onda. Ultravioleta B, onda media, entre 315 y 280. Si miramos este de acá, 315 y 280. Entre 400 y 315, el onda es el violeta A. El B, entre 315 y 280. El C, entre 280 y 100. Entre 280 y 100. El cercano, fíjense, otro subtipo del cercano, entre 400 y 300, aquí. El medio, entre 200 y 300, el lejano entre 95 y 200 y el extremo entre 10 y 95. 300, mire, el cercano entre 400 y 300, el medio entre 300 y 200, el de vacío entre 200 y 10 y el ultravioleta entre 121 y 10. Entonces cada uno hay diferentes subtipos de rayos ultravioleta. El espectro visible
Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que los humanos es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitud de onda se llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro visible. Un típico ojo humano responderá a longitudes de onda entre 390 y 750 nanómetros. Aunque algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda desde 380 hasta 780. Los arcoíris son un ejemplo de la refracción del espectro visible. Estamos viendo el espectro visible. Entonces, fíjense acá, el visible va entre 400 y 750. A los 700, 750, este señor acá lo dice. Entonces, y hay diferentes longitudes de onda para cada color, el visible. El infrarrojo, estamos hablando del infrarrojo, está en este pedacito de acá. El microondas, y estamos hablando de la longitud de onda más grande de la radio. Estas longitudes de onda son grandes y su frecuencia, cada vez que la longitud se hace más grande, la frecuencia se hace más chica. Menores que el visible, las longitudes de onda son más cortas. Por lo tanto, tienen mayor energía. Sigamos. Por ejemplo, el espectro visible, el rojo, está entre 618 a 780 nanómetros. Fíjense, 780. Estamos hablando ya del rojo, ¿no es cierto? Y el anaranjado está entre 581 y 618. Estamos hablando de un rango. Estamos hablando del rango de colores. El amarillo entre 570 y 581. El verde entre 497 y 570. El celeste es el verde, 476 a 497. El azul, a 427 a 476. Y el violeta, entre 380 y 420 nanómetros. 27. Bueno, respecto a fotometría ultravioleta, utiliza haces de radiación del espectro electromagnético en el rango de 80 a 400 nanómetros. Principalmente entre 200 a 400. Al campo de luz ultravioleta de 200 a 400 nanómetros se la conoce como también como rango de ultravioleta cercano. La espectrofotometría visible solamente usa el rango del campo electromagnético de la luz visible, que es entre 400 y 700. Además, no está de más mencionar el hecho de que la absorción y tramitancia de luz depende tanto de la cantidad de la concentración como de la distancia recorrida. ¿Okay? Aquí, como grafiquito, vemos aquí que un prisma decompone la luz. Estos son los espectrofotómetros, son idénticos. Fíjense ustedes acá, este es un espectrofotómetro, el que hacemos nosotros, y en estos espectrofotómetros podés hacer la curva en la misma pantalla y medís directamente. Le das absorbancia y un cabalingo te va a dar, ya son más inteligentes, te va a dar la concentración. En el espectrón 20 ya tenemos que hacer la curvita. Solo leemos absorbancia y nos vamos a la gráfica y encontramos concentración. En este equipo ya podés encontrar. Porque esta gráfica es la que nosotros hacemos. La concentración del máximo rango lineal y 0. Fíjense ustedes que este es ultravioleta.
Perdón, sí, ultravioleta. Tiene longitud de onda más chico, ¿no? Fíjense que ya son, o sea, las longitudes de onda son más pequeñas, tienen más energía, son más precisos también, ¿ya? Entonces, hay diferentes modelos de espectrofotómetro. Que teníamos antes era ese cacharrito, fíjense, era un avión. El espectrofotómetro ultravioleta es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto. Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. Cuando hablamos de ultravioleta, nosotros estamos hablando de 400 a 10 nanómetros, ¿no es cierto? Principio de la espectrofotometría, la ley de Beer declara que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración en la solución. A es la absorbancia, B es la absortividad o el factor de conversión, el factor de igualdad para que sea una igualdad, la ecuación. Y B es la distancia en centímetros del ancho de la cubeta y C es la concentración. Se dice que, ley de Lambert, se dice que la cantidad de luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida por la luz. Y Lambert y Beer dice la espectrofotometría ultravioleta visible se utiliza con mayor frecuencia en forma cuantitativa para determinar la concentración de especies absorbentes en solución, usando la ley de Lambert y Beer, donde A es la absorbancia medida y su cero es la intensidad de la luz incidente a una determinada longitud de onda, y dijimos, ya vimos que era la luz transmitida, es la intensidad de la transmisión de la luz. L es la longitud de ruta o a través de la muestra, el ancho de la cubetita. C la concentración de las especies absorbentes. Para cada especie y longitud de onda, epsilon es una constante conocida con absortividad molar o coeficientes de extinción. Entonces, la constante que conocemos, la absortividad, esta constante es una propiedad fundamental molecular en un solvente dado a una temperatura y presión particular y tiene unas unidades 1 sobre mol por centímetro. La ley de Beer y Lambert es útil para la caracterización de muchos compuestos, pero nos sirve como relación universal para la concentración y absorción de todas las sustancias. En moléculas complejas de gran tamaño como los tintes orgánicos, sileno, naranja o rojo neutro, por ejemplo, a veces se encuentra una relación polinómica de segundo orden entre la absorción y la concentración. Entonces, la luz incidente, la luz transmitida, y acá tenemos el ancho de la cubeta, L, tenemos el factor y la concentración. Funcionamiento. El espectrofotómetro ultravioleta visible, estamos hablando que es igual que visible, mide la absorbancia de una muestra en los espectros de la luz ultravioleta visible, entre 200 a 800. Generalmente, dijimos al comienzo que había espectros que podían leer visible y un poco de infrarrojo también. Acá, fíjense, 200 a 850 nanómetros. El largo de la onda es determinada por un prisma que descompone el rayo de la luz de acuerdo a la longitud de onda escogido. Luego la luz pasa por una rendija que determina la intensidad del haz. Este haz atraviesa la muestra y llega a un tubo fotomultiplicador donde es medido. La cantidad de luz que atraviesa la muestra es el porcentaje de transmitancia. Podemos utilizar esta unidad
o cambiarla a absorbancia usando la siguiente ecuación. ¿No es cierto que la tramitancia, el porcentaje de tramitancia igual a menos logaritmo de la absorbancia? Y sabemos que la absorbancia es igual a epsilon por B y por C. El espectrofotómetro nos puede dar ambos valores a la misma vez, ahorrando la necesidad de hacer los cálculos. Tramitancia igual a la cantidad de luz que atraviesa la mezcla. La tramitancia es la luz que atraviesa la mezcla. El equipo debe llevarse a cero antes de cada lectura, igual que hacíamos. Esto se hace colocando una cubeta con una solución control que tenga todos los componentes de la reacción menos la sustancia que va a ser medida en el instrumento y ajustando la lectura a cero absorbancia. El propósito de esto es eliminar el registro de absorbancia, el background, que puedan presentar los demás componentes de la reacción. Es a ese largo de onda, a ese largo de onda particular. Todas las moléculas presentan absorbancia porque todas interfieren en el paso de la luz, solo que la absorbancia será óptima a un largo de onda de luz específico para cada tipo de sustancia. Entonces, para cada tipo de sustancia, para cada elemento, hay una longitud de onda específica. Esto es lo que vimos. Hay una luz natural. Entonces, este monocromador elige, la descompone y elige qué longitud de onda vamos a utilizar. Pasa a la muestra absorbe y algo de la luz se refleja. Entonces, este va al detector, a un fotomultiplicador, y nos dice, hace la diferencia entre la luz que ingresó y la que salió, y nos dice cuánto es lo que se quedó aquí absorbida por la muestra. Componente de un espectrofotómetro, la fuente es el dispositivo emisor de radiación electromagnética, generalmente emite una banda muy amplia de radiaciones continuas, alrededor de la deseada, según la zona del espectro que emite. El ultravioleta, tubo de hidrógeno o de descarga de deuterio, a veces están refrigerados con agua para disipar el elevado calor que produce. Se indica de entrada, tiene como función reducir al máximo la luz difusa y evitar que la luz dispersa entre en el sistema de selección de longitud de onda. El monocromador puede ser un prisma, son fragmentos, esto es un prisma. Entonces pasa la luz y la dividimos. Son fragmentos con forma de cuña de un material que permite el paso de la luz. Redes de difracción son un gran número de líneas paralelas situadas a distancias iguales entre sí y son hendiduras sobre un vidrio o una superficie metálica. Cada una de estas hendiduras se comporta como un pequeño prisma. La rendija de salida tiene como función impedir que la luz difusa atraviese la cubeta de la muestra, que provocaría desviación a la ley de Birch. También entonces nos va a salir una luz homogénea, ¿no es cierto? Tanto la entrada como la salida. La cubeta es el recipiente donde se coloca la muestra para la medición, puede ser de distintos tipos y tamaños, cuadrados, rectangulares, redondas. El detector y transductor produce una señal eléctrica cuando recibe un fotón. Esta señal eléctrica luego es convertida en unidades de potencia radiante, transmitida o absorbida. Ya tenemos una fuente de luz, una rendija, va un prisma, aquí está, una fuente de luz, una rendija, pasa una luz homogénea, llega al prisma, lo compone, la dispersión, y también acá
hay una rendija para seleccionar la luz que se llama monocromador. Este es el monocromador, la luz de longitud de onda que nosotros necesitamos. Pasa la luz monocromática a la muestra, esta absorbe, esta luz transmitida es detectada por el detector que hace la diferencia con la luz que ingresó y entonces conocemos cuál es la cantidad de luz que quedó atrapada en la cubeta. Primero, entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Encender el espectro antes de realizar la prueba, teniendo en cuenta el tiempo de termostatización recomendado por el fabricante, puede ser 10, 15 minutos, media hora, depende. La selección seleccionar la longitud de onda de trabajo. Si tiene un fotocolorímetro, seleccione el filtro más próximo a la longitud de onda indicada. Selecciona la temperatura de trabajo, elija una cubeta de buen estado, sin deformación ni suciedad, llevar a cero de absorbancia con agua destilada, vaciar la cubeta y enjuagarla con una pequeña porción de solución a medir para evitar arrastre. Cargar la cubeta con la solución y leer la absorbancia por duplicado, informando la absorbancia promedio. Y si se debe medir más de una solución, enjuagar la cubeta con una porción de la solución antes de medir y leer, como en el paso 7. Tener la precaución de empezar siempre con la solución más diluida. Cuidado, limpieza de la superficie del instrumento, limpieza de los filtros y fuente de luz, verificar las instalaciones eléctricas, asegurarse de que las cubetas estén limpias y sin rayaduras, sin huellas digitales. Esto es cada vez que se utiliza. Aplicaciones: se puede identificar la concentración de los elementos en los espectros y determinar el área que ocupa cada uno de los máximos de estos espectros. Por medio de estos patrones de estudio, se determina la concentración química de los constituyentes presentes en la superficie. En la espectrofotometría UV-Vis se utilizan habitualmente en la determinación cuantitativa de soluciones de iones metálicos de transmisión y compuestos orgánicos muy conjugados. Soluciones de iones metálicos de transición. Las soluciones de iones metálicos de transición pueden ser coloreadas, es decir, absorben la luz visible. Debido a que los electrones en los átomos del metal se pueden excitar desde un estado electrónico a otro. El color de la solución dan iones metálicos. Se ven muy afectados por la presencia de otras especies, como algunos aniones o ligandos. Por ejemplo, el calor de una solución diluida de sulfato de cobre es muy azul. El color, agregando amoníaco se intensifica el color, cambia la longitud de onda de la solución máxima. Compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, especialmente aquellos con alto grado de conjugación, también absorben luz en la región del espectro electromagnético visible o ultravioleta. Los disolventes para estas determinaciones son a menudo el agua para los compuestos solubles en agua o el etanol para compuestos orgánicos solubles. Los disolventes orgánicos pueden tener una significativa absorción de ultravioleta, por lo que no todos los disolventes son adecuados para su uso en espectrofotometría ultravioleta. El etanol absorbe muy débilmente en la mayoría de las longitudes de onda. La polaridad y el pH del disolvente pueden afectar la absorción del espectro de un compuesto orgánico. La tirosina, por ejemplo, aumenta su máximo de absorción y su coeficiente de extinción molar cuando aumenta el pH de 6 a 13 o cuando disminuye la polaridad de los disolventes. Un espectro ultravioleta visible es esencialmente un gráfico de absorbancia de luz frente a una longitud de onda en el rango de ultravioleta o la luz visible.
este espectro puede ser producido directamente con los espectrómetros más sofisticados o bien pueden registrarse los datos de una sola longitud de onda con los instrumentos más simples. La espectrofotometría ultravioleta visible es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en soluciones. Se basa en las moléculas absorbentes, en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. O sea, sin relación también es lineal. Por ejemplo, una luz que es compuesta por un prisma, vamos a ver que cada una ya tiene una longitud de onda. ¿Ves? Fíjense que el violeta, como no hay un color exacto acá, por eso es que el violeta está entre 400 y 420. El índigo entre 420 y 440. El azul entre 440 y 490. Y así. Bien. Bueno, compañeros, eso es lo que tengo preparado para hoy día, para ustedes. Entonces ahorita pasamos la lista y enseguida les voy a pasar al grupo los dos temas. ¿Ok? Entonces voy a ver. Ahora 25, ¿no es cierto? Bien. Artesana Real Gonzalo. Parcera Iriarte Boris Guido. No hay. ¿A cuánto estamos?